tenemos una lectura real. Acab vio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí se metió a una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Israel. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Gracias, hermano. La historia ya la conocemos. Y le he puesto el título de El desánimo de Elías. El desánimo de Elías. Eso nos habla esta historia, hermano, del desánimo de Elías. Y hay muchas causas, hermanos, hay muchas causas, hay muchas razones por las cuales a veces nos desanimamos. Nos desalentamos a veces porque no nos va tan bien en el trabajo como quisiéramos, porque los planes no salieron como los teníamos planeado, lo que nosotros habíamos organizado no salió como nosotros esperábamos. Muchas veces nos desanimamos, hermano, y hay muchas otras causas por las cuales nos podemos desanimar. Hay muchas otras causas. En el caso de Elías, se desanima porque escucha que Jezabel le ha mandado un mensaje que lo va a matar, y eso lo lleva a Elías a huir y a desanimarse. Pero yo quiero decir tres cosas en cuanto a esta lección, hermanos, que
que, número uno, todos nos desanimamos, todos. O sea, no es que uno sí, otro no, todos en su momento pasamos por el momento del desánimo. Tal vez no lo hemos vivido ahorita, pero puede que llegue el momento en que nos desanimemos. Y podríamos decir, hermanos, como cristianos, podríamos decir, en el capítulo 18, Elías adoró a Dios de la mejor manera, tanto, hermanos, que cayó fuego del cielo. En el capítulo 18, desde el versículo 20, nos damos cuenta que Elías ofreció una adoración a Dios, que Dios se agradó, porque, hermanos, cayó fuego del cielo y se quemó el sacrificio. Aunque Elías es un buen adorador, yo diría un excelente adorador a Dios, aunque Elías adora a Dios en espíritu y en verdad, Elías se va a desanimar. Y luego, en el capítulo 18, versículo 41 en adelante, hermano, Elías va a orar a Dios, porque ha habido 3 años de sequía. Cuando Elías oró para que no lloviera, pasaron 3 años, y ahora Elías va a volver a orar para que llueva. Entonces, Elías se va a desanimar, hermanos, aunque Elías es un hombre que adora a Dios de todo corazón, que adora a Dios en espíritu y en verdad, que adora a Dios y que Dios acepta esa adoración de Elías. Aún así, Elías se va a desanimar. Podríamos pensar, hermanos, que pues somos fieles, somos buenos adoradores, hacemos tanto por Dios. Pensar que no nos vamos a desanimar. Existe la posibilidad de que los cristianos se desanimen. También, hablando de lo que tenemos en el 18, Elías es un hombre de fe, hermano. Así lo describe Santiago, capítulo 5, cuando habla acerca de Elías, cuando oró a Dios por lluvia. Hermano, orar a Dios y que Dios conteste la oración y que automáticamente empiece a llover. Eso habla de la fe que tiene Elías. Elías es un hombre de fe, pero aún así, con toda la fe que tiene, aún así, con todo el corazón que sirve a Dios, aún así, Elías se va a desanimar. ¿Por qué? Porque todos nos desanimamos. No hay nadie que esté, hermanos, pensando de que no, yo no me voy a desanimar. Y hermanos, el desánimo no es pecado. Déjeme decirle que el desánimo no es pecado. Sí es la puerta para que entre el pecado, pero no es pecado. Y Elías se va a desanimar, hermanos, aunque Elías es un hombre que ora a Dios, que es un hombre de fe, que es un buen adorador a Dios, así Elías se va a desanimar. Y en el versículo 10, capítulo 19, dice que Acab dio a Jezabel la buena de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué era lo que Elías había hecho en el capítulo 18? En el capítulo 18, hermanos, Elías había matado, había destruido a todos los sacerdotes de Baal. Noten, no solamente ofrece un gran sacrificio a Dios, no solo ofrece una gran adoración a Dios, sino que aún Elías está quitando la idolatría dentro del pueblo de Dios. En el capítulo 18 nos damos cuenta que Elías destruyó a los sacerdotes de Baal. Y en el 41, como decíamos, Elías ora a Dios y viene la lluvia. Y entonces viene acá el esposo de Jezabel y le cuenta todo lo que este hombre de Dios ha hecho. Oye, Elías ha hecho grandes maravillas. Elías ha hecho lo que ningún hombre había hecho. Pero aún así, hermano, Elías se va a desanimar. Podemos aprender, hermano, podemos ver
alguien se entrega de corazón a Dios. Es más, el capítulo 19, miren lo que dice el capítulo 19, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10 en la primera parte? ¿Qué dice? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Hasta ahí. Miren lo que Elías siente por Dios y por la obra de Dios y por el pueblo de Dios. Siente un vivo celo. A Elías le quema por dentro el saber las condiciones que es el pueblo. Pero hermanos, aún con todo ese sentimiento, y lo repite el versículo 14, aún con todo eso, Elías se desanimó. A pesar de haber adorado a Dios, a pesar de haber orado a Dios con tanta fe, Elías se desanima. Y se desanima porque esta mujer le mandó a decir que lo iba a matar. Seguramente, hermanos, Elías está pensando, ya se destruyeron los sacerdotes de Baal, ya llovió, ya hubo bendición, y aquí para allá todo el pueblo va a seguir a Dios. Pero parece que las cosas no son así. Parece que hay gente, parece que hay una mujer que no está de acuerdo con que se adore a Dios bien, con que se sirva a Dios bien, pero tampoco de que Dios bendiga al pueblo, porque Jezabel está muy molesta por lo que Elías había hecho. Y se desanima, hermano. El profeta Elías, el hombre que oró para que lloviera, hermanos, y se desanima. Es un hombre de fe. Es un hombre que adora a Dios, pero aún así se desanima. Entonces, lo que quiero que entendamos, hermanos, en este punto es que todos nos desanimamos en su momento. Todos nos desanimamos. Aunque hermano, en nuestro ser le entreguemos a Dios, nos entreguemos a Dios en adoración, aunque hermanos seamos personas de oración, que oremos fervientemente, que seamos constantes en oración, que nos mantengamos orando, podemos desanimar. Le pasó a Elías, le puede pasar a uno de ustedes, no puede pasar a mí. Desanimar. Entonces, el desánimo le llega a todos. Pero no es pecado, hermano. No es pecado el desánimo. Claro, no nos vamos a quedar ahí. Por eso vamos a ver, hermanos, que mira algunas características del desánimo. Vea algunas características del desánimo. Para que hermanos, nosotros podamos identificar, darnos cuenta. Ya dijimos que Elías se desanimó y que todos nos desanimamos en su momento. Y luego en el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba que está en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. ¿Cuál es uno de los síntomas, de las características de cuando nos desanimamos, hermano? Es que no pensamos en los demás, no se piensa en los demás. Elías, dice el versículo 3, viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue. Elías no pensó si el pueblo de Israel lo necesitaba. Elías no pensó en si Dios todavía tenía planes para él. Elías solamente pensó en él. Número 2, busca estar a solas. No, hermanos, son características del desánimo. Elías, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino hasta Berseba que está en Judá, y dejó ahí su criado. Note, iba con un criado y llega al punto que dice: quédate tú, yo me voy a ir yo solo, quiero estar solo.
No quiero que nadie me acompañe, quiero estar yo solo, aparte. Y dice que caminó y se fue por el desierto de un día de camino. Quiero estar lo más lejos de la gente que sea posible. Lo más lejos. No quiero saber de nadie, no quiero que nadie me hable, no quiero que nadie me busque. Quiero estar lo más lejos allá. Hermano, se fue por el desierto un día de camino. Características de desánimo. Quería estar solo. Pero no solamente quería estar solo, no, quería estar lejos de la gente. Y lo otro, hermanos, es que dice que se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Otra de las características es que cuando empieza a llegar el desánimo, no queremos ya nada en esta vida, ya no queremos saber nada. Lo que quiero es morir. Así. Porque Elías desea morirse, hermano. No solamente quiere estar solo, es más, desea hasta morirse. Quiero morir. Y eso es a veces, hermanos, la vivimos que ya no aguanto esta vida, ya no quiero esta vida, ya no quiero saber nada de esta vida. Desanimado totalmente, Elías, hermano. Desanimado totalmente pensando ya destruir los 400 y tantos sacerdotes de Baal y ya oré a Dios para que lloviera, y como quiera todavía esta mujer no le parece bien lo que he hecho. Características del desánimo: desea morirse, ya no quiere vivir, ya no quiere estar en este mundo, quiere partir de este mundo. Y luego dice, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, ya no quiero morir, ya no quiero vivir, ya no quiero saber nada de este mundo. Hermano, solamente Dios sabe cuándo, cómo y dónde vamos a morir y cuándo vamos a partir de este mundo. Pero el desánimo lo lleva a Elías a pensar que él le puede decir a Dios que ya no más vida en este mundo. Y luego dice: quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire, una de las características del desánimo también es que a veces nos sentimos menos que los demás. Nos sentimos que no, Elías se siente que es menos que sus padres, siente que es menos importante que su padre, siente que es de menos valor que su padre. Mi papá eran muy buenos papás, dice Elías. Yo no soy como ellos, no le llevo. Y hermano, esas son características del desánimo. Y a todos, hermanos, en su momento llegamos a sentir cosas como esta. Hermano, es que usted es el predicador, hermano, es que usted tiene tantos años en la iglesia. El desánimo le puede llegar, le va a llegar si no le ha llegado un día. Si usted y yo tenemos que prepararnos para eso. Lo primero entonces es que saber, hermanos, que nos va a llegar y que tenemos que tener herramientas. Que no solamente a Elías le pasó esto, sino que también le pasó al pueblo de Dios, allá en Números capítulo 21, versículo 4. El pueblo se desanimó también. Nosotros un día nos vamos a desanimar. Pero viene la segunda parte, hermanos, que eso es más importante. Ya que nos damos cuenta que todos nos desanimamos y que el desánimo no es un pecado, porque Dios, hermano, no va a tratar a Elías como un pecador, va a tratar a Elías como un desanimado. El desánimo se puede atender. El desánimo se puede atender. Mira lo que dice el versículo 5. Y echándose debajo del enebro, Elías se quedó dormido, y he aquí luego, nota la palabra, he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y volvió, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te espera. Se levantó pues, comió y bebió,
y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué es lo que hace? Hermanos, cuando llega el desánimo, cuando llega ese momento difícil de la vida, muchas veces consideramos, a veces físicamente estamos solos, y a veces pensamos de que Dios no existe, de que Dios no está con nosotros, de que Dios se ha olvidado de nosotros. Se nubla tanto nuestra mente que pensamos que Dios no se da cuenta de lo que se está viviendo. Pero la Biblia dice otra cosa. Porque, hermanos, el desánimo se puede atender. Y Dios va a atender a este hombre desanimado. Y lo primero que va a hacer Dios, note, eso quiere decir, mire, dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí un ángel, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Dios, lo primero que podemos decir es que Dios, hermano, cuando Elías está en ese momento, Dios está enterado de la situación. Como que Dios no sabe, no, Dios sí sabe. Dios está enterado de las circunstancias, Él conoce la situación que está viviendo Elías, y está al tanto del asunto. Elías tal vez piensa como que Dios se ha olvidado de él, pero Dios no se ha olvidado de Elías. Ahí está Dios, hermano, y envía a uno, no envió a una persona, mandó un ángel, un mensajero, para que le diera de comer, Y podemos ver entonces, hermano, Dios conoce a Elías, Dios sabe quién es Elías, Dios sabe lo que Elías ha hecho en el capítulo 18. Dios conoce, hermano, el corazón de Elías. Dios sabe que Elías tiene un celo por él. Y por eso Dios, hermano, va a mandar a un ángel. Dios se preocupa por su siervo. Dios se preocupa por Elías. Enviándole un ángel. Llévale comida y llévale bebida. En ese momento eso necesitaba Elías. Comer y beber. Una bebida, una comida y una bebida. Pero luego vemos, hermanos, que Elías no reacciona físicamente. Miren, esta es otra cosa, miren. Cuando llega el desánimo, hermano, no quiere comer ni beber. No quiere saber nada de la comida. No quiere saber nada de la bebida. Pero ahora Elías come, pero sigue las mismas circunstancias, parece que no es suficiente, y luego dice el versículo 27, porque dice el versículo 6, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormir. Elías necesitaba físicamente levantarse, estaba desgastado, el camino por el desierto, el calor y el desánimo lo había llevado a desgastarse físicamente. Cuando hay desánimo, que no hay ganas de comer, creo que una de las cosas que es muy importante que nos enseña este pasaje es hay que buscar a comer algo, porque físicamente se está desgastando el cuerpo. Usted dice, bueno, no caminamos, hermano, muchas veces no, pero el cerebro está trabajando y el cerebro se está desgastando. Y eso hace, hermanos, que el cuerpo físico se desgaste. Entonces, vemos a Elías que come y vuelve a dormirse. Pero mire, hermano, cómo es Dios. ¿Algunos de ustedes se han desanimado, hermano? ¿Y cómo es Dios, hermano? ¿Qué dice el versículo 7? La ayuda divina, hermano. Nadie está con Elías. Del pueblo de Israel no hay nadie. Elías está solo nada más, desanimado. Pero ¿qué dice el versículo 7? Viendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Hermano, Dios vuelve a insistir, Dios no se da por vencido y vuelve a mandar otra vez a su ángel. ¿Y qué nos dice eso, hermano? ¿Qué podemos ver ahí, Rubén? ¿Qué podemos ver, hermano? ¿Qué miran ustedes en esa segunda venida del ángel de Jehová, en este caso con Elías? ¿Qué pueden ver? Se fortaleció. Se fortaleció. Pero hay algo más, hermano. Yo veo algo más en ese pasaje que dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez.
preocupación de Dios por su siervo. La preocupación de Dios es una, ya le dije, Misericordia de Dios. la misericordia de Dios, el amor de Dios, hermano. Ay, que te quedes, Elías, pues no haces caso de quédate. Así quieres tú quedarte ahí encerrado. Ay, que quieres tú quedar tumbado. Pero hermano, el amor de Dios es tan grande que Dios no se va a dar por vencido. Y Dios no va a dejar que Elías se muera en esas condiciones. Aparte porque Dios tiene planes para Elías, igual que para nosotros. Dios siempre tiene planes a futuro. Pero en este momento, hermano, podemos ver la paciencia de Dios. El ángel le llevó de comer, comió, se volvió a dormir y Dios dice, vuelve a ir otra vez. Vuelve a ir con Elías. Y ahí ve el ángel otra vez, hermano, Dios mostrando su paciencia, como dice la hermana, mostrando su misericordia, mostrando su amor. Y ahí donde me recuerdo de las palabras de David, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Quién es el ser humano para que Dios tenga tanta paciencia? Para que Dios tenga tanto amor, para que Dios vuelva por segunda vez a hablarle, a tocarle el corazón, levántate, come. Como si Dios estuviera robando la Elías. Pero ese es el Dios, hermano, que nos enseña la Biblia. Ese es el Dios nuestro, el que nosotros confiamos, el que nosotros hemos creído, en el que nosotros decimos que es nuestro Padre. Ese es Dios. Que no se rinde, que muestra su paciencia, que muestra su amor, que muestra su misericordia y que muestra ese interés verdadero por Elías. Está buscando ese interés, su preocupación de Dios por Elías es sincera, hermano. Dios lo quiere restaurar. Dios quiere, el propósito de Dios era restaurarlo, hermano, sacarlo de esas condiciones en las que estaba. Primero, claro, envió un alimento físico, era lo que necesitaba Elías comer. Dios lo envió, todas ocasiones Dios lo envió. Hermano, mire cómo Dios provee, aún en esas circunstancias difíciles de la vida. Porque, hermanos, realmente el desánimo, cuando la persona se desanima, dicen los médicos, que nadie lo puede sacar de esa condición. No hay medicina. Solamente uno mismo, si reacciona y reflexiona, puede salir de esa situación. En el caso de Elías va a tener la ayuda divina para salir de esa situación. Entonces, hermanos, vemos que el desánimo se puede atender y Dios lo atendió esa situación con Elías. Y Dios atendió a Elías y proveyó lo necesario físicamente, materialmente para que Elías saliera de esa condición. Pero también vemos, hermanos, que el desánimo se puede vencer. No nos podemos quedar ahí. Elías no se va a quedar ahí. Entonces, el desánimo se puede tener. El día que usted se sienta desanimada, no piense que es el fin. No vaya a pensar en quitarse la vida. No vaya a pensar en hacer cosas como Elías. Elías se quería quitar la vida. No es el fin, hermano. No es el fin. Ahora, quiero que vea, hermanos. Antes quiero decirle esto, antes de que lleguemos a ese punto. Note cómo van caminando las cosas. Y cómo Dios va llevando las cosas de tal modo que Elías va a terminar teniendo un encuentro con Dios, físicamente, literalmente, hablar con Dios. Y cuando pasan estas circunstancias, Dios las deja, hermano, porque a veces estamos tan lejos de Dios y que Dios quiere estar cerca de nosotros. Y también pienso esto, hermano. Pienso esto. Y yo les pregunto a ustedes, ¿será que flaqueó la fe de Elías por algún momento? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Flaqueó la fe de Elías? ¿Ah? Yo digo que sí, hermano. Sí flaqueó la fe de Elías. Y sabe que Dios sabe que su siervo, el hombre fiel, en ese momento está pasando esa situación. Y Dios necesita restaurarlo porque todavía no se ha terminado la obra que le corresponde hacer. Como si Dios le va a dar la segunda fuerza a Elías. Por lo que dice Rubén, es cierto, versículo, y se levantó y comió, y fortalecido con aquella comida. Ahora sí, físicamente ya se levantó, pero ahora necesita levantarse espiritualmente.
¿Me entienden? Físicamente ya Dios lo levantó, pero ahora lo va a levantar espiritualmente. Entonces, el desánimo se puede vencer, hermano. El desánimo no es algo que usted diga cuando se desanima uno, ya no hay solución, ya no se puede hacer nada. No, sí se puede hacer. Pero se puede vencer. Le voy a decir cómo se puede vencer. Se puede vencer, número uno, con la ayuda de los mensajeros de Dios. Número dos, con la ayuda de Dios. Y número tres, con la ayuda de la palabra de Dios. Y veamos, hermanos, ¿dónde esta historia? Ahí está Elías, ya comió, ya se fortaleció, físicamente ya está bien, en el versículo 8. Ya se levantó. Y caminó 40 días y 40 noches a Horeb, al monte. Mira, hermano, qué bonito, hermano. Va a tener un encuentro con Dios a solas, Elías y Dios, hermano. Y Elías va a vencer ese desánimo. Y ahí viene, hermanos, entonces, el punto número 3, el desánimo se puede vencer. Versículo 9, ya cuando está ahí en el monte, en 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios, ahí mismo en ese monte Horeb fue donde estuvo Moisés, ¿se acuerdan? Cuando le dieron los mandamientos. Bueno, en ese mismo monte Dios se encontró con Moisés muchos años antes. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y no te hermano, el desánimo se puede vencer con la ayuda de los mensajeros. Ya vimos que el ángel tuvo que ver para que Elías saliera de esas circunstancias, de esa situación. Y el ángel ya hizo su parte. Y el mensajero de Dios ya hizo su parte, pero ahora viene la otra parte. Se va a vencer ese desánimo con la ayuda de Dios. Y esta es una pregunta, pero no es una pregunta para contestarla, es una pregunta para reflexionar en ella. ¿Qué haces aquí, Elías? Es como, por ejemplo, si el muchacho se va a la escuela y de repente usted lo ve encerrado en su cuarto, ¿qué le va a decir? ¿Qué estás haciendo aquí? Pero su pregunta no es: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás en la escuela? Allá es donde deberías estar. Se supone que estás en el horario de clase, allá es donde deberías estar. Entonces, Dios quiere que Elías reflexione por medio de esta pregunta. Entonces, Elías no la entiende así, Elías la va a contestar. Pero la pregunta es: ¿qué haces aquí, Elías? Pero note el tono de voz. Dios no lo está regañando, no lo está ofendiendo, no le está hablando fuerte. No, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? No deberías de estar allá en Jerusalén. Tenías que estar allá, no allá en tu lugar con el pueblo de Dios, atendiendo los asuntos de Dios. ¿Qué haces aquí encerrado? Este no es el lugar tuyo, pero eres un profeta de Dios. Tú tienes que estar llevando el mensaje de Dios. ¿Qué haces aquí? Entonces, sencillo lo que yo le estaba diciendo. Este lugar donde tú estás no es el lugar donde debería de estar el profeta de Dios. Pensemos en eso, hermano, cuando nos desanimamos. Cuando queremos estar solos, cuando no queremos escuchar a nadie, cuando no queremos ver a nadie, cuando no queremos comer, cuando no queremos beber, cuando queremos apartarnos. Pensemos en la pregunta que Dios le hace a Elías: ¿qué haces aquí tú solo? ¿Qué haces aquí tú escondiéndote? ¿Qué haces aquí tú? Si nosotros llevamos al tiempo nuestro, Dios nos diría: ¿qué haces tú aquí? ¿No deberías estar con la iglesia? Para reflexionar. Y entonces, hermano, como Elías no reacciona, no reflexiona con la pregunta de Dios, porque mire, el versículo 10 dice: y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías sacó, hermano, lo que él traía dentro de su corazón. Saca, y Elías dice: estoy huyendo por salvar mi vida. Estoy escondiéndome por salvar mi vida, porque quieren matarme. Y yo le pregunto a ustedes, hermano. Ese pasaje se repite 2 veces, y esa pregunta se repite 2 veces.
¿Sabe Dios lo que Elías le está diciendo? ¿Sabe Dios que sus hijos han dejado el pacto? Sí lo sabe Dios. Entonces la pregunta de Dios Dios no quiere saber eso, Dios no quiere hacer reflexionar. Dios les podría haber dicho a Elías, ya sé eso. Yo sé que mi pueblo ha dejado el pacto. Yo sé que ellos han derribado los altares. Hermanos, ¿y sabe qué veo en eso que dice? Han derribado los altares. Es que ellos ya no querían adorar a Dios. ¿No hay altares? Vamos a orar a Dios. El culto se había caído, la adoración a Dios se había derribado. Todo eso, al ver Elías, hermanos, como el pueblo de Dios, note por qué Elías está en esa circunstancia, ve que el pueblo, que los hijos de Dios, a pesar de lo que Elías hizo, vio que han dejado el pacto de Dios, el compromiso con Dios, se han olvidado de Dios y los compromisos que tenían con Dios los han dejado. Eso lo tiene Elías en esas condiciones. Y no solamente eso, dice Dios, sino que también han derribado sus altares. No solamente han dejado el compromiso contigo, sino que también ya no te quieren adorar, ya no te quieren servir, ya derribaron los altares. Los altares, hermanos, era el lugar donde se iba y se quemaba el incienso, y ahí se adoraba a Dios. Entonces Elías dice, eso es lo que han hecho, y Dios lo sabe, hermano. Dios lo sabe. Y solo queda, y dice, y ha derribado los altares y ha matado a la espada a sus profetas. No solamente han dejado el compromiso que tienen contigo, no solamente han dejado la adoración, sino que aparte no quieren saber nada de ti, no quieren escuchar el consejo tuyo, están matando los profetas son los mensajeros, ¿sí o no? Matando al mensajero, muerto el perro, se acaba la radio, no hay más mensaje. Y no quieren escuchar tu mensaje. Hermano, eso Dios lo sabe. Hasta el día de hoy. Y dice Elías, y solo yo he quedado, pero también me gusta para quitarme la mente. Y me llama mucho la atención este pasaje, esta parte que viene, porque hermanos, algunos han dicho que Elías pudo reflexionar ya cuando escuchó el silbido pasible y todo eso. Pero a mí no me parece que Elías agarró las 4 cosas que vemos ahí. Porque ya que Elías no reflexionó con las preguntas de Dios, como Dios esperaba, Dios le va a mostrar, hermano, su gran poder. Le va a mostrar su poder. Le va a mostrar que Él es el Todopoderoso. Y le va a mostrar que Él está por encima de Jezabel. Y le va a mostrar que Él está por encima de los sacerdotes y que Él está por encima de todo. Note lo que dice el versículo 11. Y Él le dijo, ven Elías, quiero que veas, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Note, hermanos, primero, un gran huracán, un gran tornado, mostrando a Dios su poderío, mostrando su poder, mostrando su majestuosidad, mostrando que Él es el soberano Dios del cielo y de la tierra y que está Él en control todo, hermano. Y luego después de ese gran tornado, y dice, y aquí Jehová que pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes, los árboles, hermanos, se caían. No solamente los árboles, y quebraba las peñas de delante. O sea, quiero que veas esto, Elías. Quiero que veas que yo soy el Todopoderoso. Y después del gran, hermanos, tornado que pasa, y tras el viento un terremoto. Y luego después del terremoto, tras el terremoto, versículo 12, tras el terremoto un fuego. Y es que Dios no está allí, hermano, realmente. Eso solo nos muestra la gloria de Dios, el poder de Dios, la soberanía de Dios. Dios no está en los terremotos, Dios no está en los tornados. Eso solamente nos muestra el poder que tiene Dios sobre la naturaleza. Pero también
dice, y tras el fuego, hermano, tras un incendio que hubo, un silbo apacible y delicado. Completa tranquilidad, como si no había pasado nada. Y hermanos, y es que es ahí donde podemos ver el poder de Dios, la majestuosidad de Dios. Estamos desanimados, queremos morirnos y no nos estamos dando cuenta, hermanos, que el que tiene el control de todas las cosas, que el que puede todo, hermanos, es nuestro Dios, que Él tiene el control sobre la naturaleza, que Él puede hacer que Isabel caiga de rodillas, Él lo puede hacer todo. Casi Dios le está diciendo a Elías, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué andas huyendo? Si yo estoy contigo, y le está mostrando todo su arsenal que tiene en mí. 4 cosas. Y hermano, también cuando todo está bien tranquilo, nosotros podemos ver el poder de Dios, cómo Dios mantiene todo este mundo en calma. Y cuando hablamos de la naturaleza, cuando no hay aire, cuando no hay vientos, cuando no hay terremotos, todo en paz. ¿Sabe por quién? Por Dios. Entonces, Dios le mostró su soberanía a Elías para que Elías saliera de esa situación. Y algo importante es que Dios estaba hablando con Elías. Dios estaba teniendo una charla con Elías, que estaban platicando Elías y Dios, y Dios mostrándole su poder. Cuando usted y yo estamos desanimados, si usted y yo nos desanimamos, tenemos que recordar, hermano. Tenemos que recordar que Dios, el Dios del universo, es nuestro Dios, y que Él nos puede sacar de cualquier circunstancia. Yo no, el ser humano no lo puede, pero Dios sí, Él sí puede. Entonces, Dios va a restaurar a Elías, hermanos. Decíamos que flaqueó la fe de Elías, pero Dios lo va a restaurar. Después de que Dios le mostró su poder, y dice, y cuando, versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un nuevo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han dejado tus altares, y han matado al padre tus profetas. Solo yo he quedado, y me gustan para quitarme la vida. Cuando Dios consideró que ya le había mostrado su poder a Elías, aunque Elías no había reaccionado, hermano, seguía pensando y solamente quedo yo. Y esa es una gran lección, hermanos, que pudiéramos anotar en nuestro cuaderno y decir, solamente quedo yo. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Le dijo Dios, le dijo Jehová en el versículo 15, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Ya Elías restaurado, ya alimentado, físicamente restaurado, espiritualmente ya restaurado. Cuando Dios le mostró su poder, cuando platicó con Dios, cuando habló con Dios, cuando Elías volvió, hermanos, y vio el poder de Dios, Elías va otra vez a tomar su lugar de profeta. Y le dijo Dios, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y unirás a él por rey de Siria, y a Jorú, hijo de Nis, unirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safán, y a Ben-Meola unirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que se escapare de la espada de Israel, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Dios todavía, hermanos, tenemos que entender esto. Dios tiene un calendario divino. Y Él sabe hasta qué momento, en qué día, nosotros nos vamos a pensionar. Elías ya quería morirse, pero yo le digo, no, todavía tienes otras cosas que hacer. Todavía tienes que ungir a Jehú, y todavía tienes que buscar a tu sucesor, que va a ser él mismo. A veces cuando
que darnos cuenta que Dios todavía tiene algo para nosotros que podemos hacer y que alguien nos necesita a nosotros. Y como conclusión, si nos desanimamos, recuerden, el desánimo todo lo pasamos, no es la única persona. Si nos desanimamos, se puede detener el asunto. No estamos solos, Dios está con nosotros, y que si nos desanimamos, podemos vencer el desánimo con la ayuda de Dios. Y hermanos, yo veo esto en mi vida y en esta historia, y cuando estamos desanimados, tenemos que tener un encuentro con Dios, solas, de todo corazón, y decirle de todo nuestro corazón qué es lo que da dentro de nosotros. Esto siento, eso le digo a Elías, esto siento en este momento. Y tengo miedo, porque si le digo, tengo miedo, me están buscando para matarme, por eso tengo miedo. Y es ahí, hermano, donde se restaura el que está desanimado, cuando entra en esta plática con Dios y le confiesa realmente qué es lo que lo está o qué es lo que lo ha llevado a estar en esa situación. Y note cómo termina el versículo 19, 18, cómo terminamos en el 18. ¿Cómo eso terminamos? Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no habló. Hermano, qué bonito eso, ¿no? Que ahorita el hermano comenzaba diciendo que es cierto, cuando vemos poca audiencia, cuando vemos poco interés en la obra del Señor, nos podemos desanimar, Cuando vemos que nuestro compromiso con Dios, cuando vemos que la iglesia deja ese compromiso con Dios, cuando vemos que no le interesa tanto estar con la iglesia y adorar, vamos a llegar al desánimo. Pero podemos ver en este versículo una palabra de aliento de nuestro Dios. Yo he dejado 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal ni han besado. Hermano, hay muchos hermanos como usted y como yo, en otras condiciones climáticas, en otras condiciones sociales, que también están luchando y que Dios sabe que le han sido fieles, que le están siendo fieles a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas. Dios lo sabe. Y Dios sabe, hermano, si usted y yo le estamos siendo fieles. Eso es lo que usted y yo sabemos que hemos dejado nuestro compromiso con Dios. Usted y yo sabemos si tenemos ganas de servir a nuestro Dios y adorar a nuestro Dios. Pero si usted lo sabe, también Dios lo sabe. Y si usted es fiel, aunque nadie se lo reconozca, aunque nadie le agradezca por su trabajo, por su servicio en la obra del Señor, Dios sí lo reconoce. Tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas. Amén. Hay otras lecciones que podríamos ver. Ahí se las dejo de tarea. En el caso de Acab. Todo lo que hizo Acab, no nomás pudo cerrar la boca. Se me acabó callado ya. Pero bueno, ahí lo dejo la lección para este día. Dios lo bendiga. Amén.